va a ser el pecado original. Es un tema bastante importante para que comprendamos. Sabemos que en el principio en el huerto de Edén sucedieron unos eventos y vamos a ir a leer de esos eventos. Y por medio de esos eventos empezó una cosa que se llama el pecado original. Y es por ese pecado original que se necesitó la venida de Jesús, su primer venida, para morir en la cruz y también para ser resucitado. Es un tema bastante mal entendido, el pecado original. Si tú le preguntas a la mayoría de los profesores de religión, ellos van a decir que todavía estamos bajo el pecado original. Por eso algunas iglesias bautizan los niños. Por eso algunas iglesias creen que todavía un niño que muere no puede ir al cielo. Entonces vamos a tocar ese tema y vamos a ver qué es lo que la palabra mismo nos dice. ¿Qué es el pecado original o el pecado de Adán? ¿Y qué significa? ¿Qué significa para nosotros? Es importante porque si no entendemos del pecado original, no podemos entender nuestra posición delante de Dios. Entonces vamos a empezar en el libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 24 para principiar nuestro estudio. Vamos a ver los eventos que principió el pecado original. Entonces, empezando versículo 1 al 6, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni la tocaréis, para que no murierais. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y serás como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, y él comió con ella. Aquí empezamos nuestra historia. Hay un árbol, sabemos, en el huerto, de la cual Dios dijo, no comeréis. Y viene Eva caminando por el huerto, cerca del árbol, y ella encuentra una visión. Hay una serpiente presente. Y esa serpiente empieza a hablar con ella. Y empieza a poner las primeras dudas en la cabeza del ser humano. ¿Qué dijo Dios sobre el árbol? Y empezó Eva a tener sus dudas. Luego el diablo aumentó las dudas. Dijo, la verdad es, no es que se va a morir, es que más bien al comer eso va a ser más sabio, más fuerte, más poderoso. Y Eva, ya con sus dudas, miró el árbol. Qué bueno. ¿No quiere usted también ser más inteligente, más sabio? Y hay muchos que así venden sus cosas en el mundo, tratando de decir, con esta usted va a ser mejor, más sabio, más fuerte. Pero la verdad es, no es así. Seguimos nuestra historia. Versículos 7 al 13. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día. Y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí.
Y le dijo, Dios, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y aquí, aparte de lo que vamos a hablar del pecado original, hay mucho que ver en eso. Podemos ver las primeras personas que empezaron a culpar a otros por sus propios errores. Adán comió el fruto. ¿Quién era el culpa? Adán. No era Eva. Pero ¿qué hace Adán? Él culpa a su esposa. Y cuando Dios pregunta a Eva, ¿quién era el culpa? Que Eva comió el fruto. ¿Acaso el serpiente le forció a él? Voluntariamente lo tomó. La culpa la tenía ella, pero luego ella culpó al serpiente. Seguimos nuestro estudio. 14, 19. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldito serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus perdices. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él señoreará sobre ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldito será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada. Pues polvo eras, polvo volverás. Interesante. Hay consecuencias al error. Siempre hay consecuencias al error. Era un pecado tomar el fruto, porque Dios había mandado no tomar el fruto. Encontramos en el libro de Mormón, Levi era el primero, avisó a sus hijos, cuando obedecemos la palabra de Dios, la tierra será bendecida por nosotros. Pero cuando estamos nosotros pecando, la tierra será maldita para nosotros. Hay consecuencias. Aquí nos dio el principio de esas consecuencias. Por el pecado, ¿qué dijo Dios a Adán? La tierra será maldita, castigada. Hay consecuencias. Siempre hay consecuencias. Seguimos. 20 al 24. Y llamó a Adán al nombre de su esposa Eva, por cuanto era ella madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y toma también el árbol de la vida, y coma y vive para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomada. Echó pues fuera el hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida, que se revolvía por todos los lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Consecuencias. Y en consecuencia mayor, fueron sacados del huerto. La separación entre Dios y el hombre. Eso es el pecado original. La separación entre Dios y el hombre. Entonces, por visualizarlo, tenemos así los puntos amarillos, nosotros. El círculo rojo, el pecado que nos separa de Dios. También se llama el seno de Abraham por las cadenas de muerte. Entonces, el pecado original rodeó el hombre.
ellos otra vez. Por ser más santo que se podía ver en ese mundo, al morir, siempre iba a estar aparte de Dios. Nadie podía llegar a ser el pecado original. Tocó a todo el mundo. Tocó niños, adultos, jóvenes. Nadie no fue tocado. El pecado original. Todos quedamos ahí en medio, separados de Dios. Fuimos sacados del huerto. No hay cómo regresar. Hay una espada encendida que se torna de un lado a otro, deteniendo que regresamos. No hay cómo regresar. Entonces, ahí es el principio de lo que hablamos. ¿Quién fue afectado por el pecado original? Veamos, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por tanto, todos pecaron. Fue algo que tocó la vida de todos. El pecado original. Todos. ¿Acaso han escuchado ustedes las noticias? ¿Será que alguna vez el hombre ha regresado al huerto de Edén? 6,000 años ha pasado en ese mundo y nadie ha podido regresar. ¿Por qué? ¿Será que no hay hombre tan aventuroso para encontrar? Porque el camino está guardado. No ha podido regresar el hombre ahí. Dice, ¿qué fue hecho de parte de Dios por el pecado original? Importante, había una distancia entre nosotros y Dios. Dios tenía que ver cómo arreglarlo. Según Nefi 1, versículo 114 al 121. No, 114 al 118. Dice, pero he aquí todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Adán cayó para que los hombres existen. Y existen los hombres para que tengan gozo. Y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída. Y porque son redimidos de la caída, han llegado a quedar libres para siempre, conociendo el bien y el mal, para actuar por sí mismos y no para que se actúe sobre ellos, a menos que sea por el castigo de la ley en el grande y último día, según los mandamientos que Dios ha dado. Entonces, tenía que ver un sacrificio. En la ley de Moisés, Dios puso entre la misma ley de Moisés el hecho de la Pascua, que tenía que llevar su cordero al templo y tenía que sacrificarlo. Simbólicamente hablando del sacrificio que iba a ser Jesucristo mismo, a fin de redimir a su pueblo, a fin de dar a ellos una oportunidad nueva. Entonces, en efecto, una parte de la caída de Adán fue borrada. No todo, porque no hemos podido regresar al huerto, pero una parte fue borrada. ¿Qué significa? Que somos salvos. Eso es una importante pregunta. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas iglesias que van predicando. Si tú nada más acercas al púlpito y aceptas al Señor como su único Salvador, ya estás salvo. Es verdad. Es importante conocer. Hay quienes hoy que piensan que al aceptar al Señor como nuestro único Salvador, ya somos salvos, que ya ganamos el trofeo y que no podemos perderla. Esto es una filosofía nueva. Es muy antiguo. Es algo que el diablo siempre ha predicado. San Lucas 3, versículos 7 al 10. Y decía a las multitudes que salían por ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidero? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No comencéis a decir en vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre.
porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de esas piedras. Y ya también el hacha está puesto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿qué pues haremos? ¿Qué creían los fariseos? Ellos creían, por ser de la simiente de Abraham, ya estaban salvos. Dijo Juan, no vayas a creer así, porque no es la verdad. Solo porque tú eres descendiente de Abraham no es por decir que estás salvo. Solo porque tú eres miembro de la iglesia no quiere decir que ya estás salvo. ¿Qué digo? Dios, Adán y Eva tienen que trabajar. Ambos tenían que trabajar. Y hasta hoy tenemos que trabajar. Dice, cualquier árbol que no da buen fruto es cortado. Algo tiene que cosechar el hombre por su vida. Pero ¿qué es la mera verdad? Cuando hablamos del pecado original, cuando hablamos de cómo tenemos que llegar a ser salvos, ¿qué es lo que Dios enseña a nosotros? Según Nefi 119 a 120, dice así, pues los hombres son libres según la carne, y todo cuanto conviene al hombre les ha sido dado, y son libres para escoger la libertad y la vida eterna, por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte, según la cautividad y el poder del diablo. Si regresamos al huerto de Edén, en el huerto de Edén había dos árboles. Dios nada más dijo, no comerás del uno. Dejó el hombre libre. Cuando comió del árbol, fueron sacados del huerto. Ahora la decisión es nuestra. Otra vez estamos libres. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Regresamos o quedamos afuera? La decisión es personal. En cuanto tenemos que decidir, porque dice somos libres para escoger. Al ir al paraíso, somos libres para escoger. Al ir al lago de fuego, estamos libres para escoger. Todos son libres. Cada quien. Alemán 5, 85 y 86. Así pues, recordad, mis hermanos, que el que perece por causa de sí mismo. Y quien comete iniquidad, lo hace contra sí mismo. Pues he aquí sois libres, si os permite obrar por vosotros mismos. Pues he aquí Dios os ha dado el conocimiento y os ha hecho libres. Él os ha concedido que discernéis el bien del mal, y os ha concedido que escogéis la vida o la muerte, y podéis hacer lo bueno, y ser restaurado lo que es bueno. Es decir, que os sea restituido lo que es bueno, o podéis hacer el mal, y hacer que lo que es malo sea restituido. Cuando Cristo murió en la cruz y fue resucitado, quitó el pecado original. En cuanto ahora somos libres, nadie va a ir al lago de fuego a la fuerza. Ahora sí podemos decidir. Y aún su muerto y su crucifixión también trabaja hasta la mierda, hasta el principio. Ellos también tenían su chance para salir del seno de Abraham. Porque las cadenas de la muerte fueron rotas por la resurrección de Jesús. Los que eran buenos, dice en la resurrección de Jesús, dice que los sepulcros, había un terremoto y los sepulcros abrían, los espíritus salían, los espíritus de los santos. ¿Por qué? Porque las cadenas de la muerte fueron rotas. Pero el conocimiento del bien y el mal todavía lo tenemos. Entonces nos queda la decisión. ¿Qué va a hacer usted? Nadie es mal por culpa de otro. Nadie es bien por culpa de otro. Somos buenos o somos malos por culpa de nosotros mismos. Es la libertad que Dios nos ha dado.
Según Nefi 1, 63 al 80. No, al 69. Por tanto, yo sé que tú estás redimido a causa de la justicia de tu Redentor, porque has visto que en la plenitud de los tiempos Él vendrá para traer la salvación a los hombres. Y en tu juventud has visto su gloria. Por lo tanto, bienaventurado eras, así como lo serán aquellos a favor de quienes Él ejercerá su misericordia en la carne. Porque el Espíritu es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Y la vía está preparada desde la calle del hombre. Y la salvación es gratuita. Y los hombres son suficientemente instruidos para discernir el bien del mal. Y la ley es dada a los hombres. Y por la ley ninguna carne se justifica. O sea, por la ley los hombres son desechados. Y es importante esas palabras porque en muchas iglesias ellos hablan de la gracia. De la gracia. Somos salvos por la gracia. Pero la palabra aquí nos está haciendo saber la gracia que Dios nos dio en morir y resucitar era quitar el pecado original, nada más. Nada más. La decisión de qué clase de persona vamos a ser siempre es nuestra. Nos da saber que la salvación que Dios nos ofreció es salvación de o eliminación del pecado original, dejándonos libres para buscar la vida eterna con Dios. Antes de morir Jesús, ninguno podía esperar tener vida eterna con Dios por razón del pecado original. Ahora somos libres. Somos libres. Ahora sí podemos buscar la salvación. Hoy en día tenemos una mayor esperanza porque ya murió Jesús, ya resucitó. En el Viejo Testamento ellos verdaderamente luchaban por fe. Porque todavía no vino el Señor la primera vez. Pero al venir, al morir, y ahora hay muchos historiadores que no son ni creyentes, que testifican de la presencia de Jesús, nos confirman que sí es un evento verdadero. Hoy tenemos un mayor esperanza, porque el pecado original fue quitado. Ahí estamos nosotros. Vea que el pecado original que nos separaba de Dios fue quitado en Cristo Jesús por su muerte y resurrección. Pero vea que todavía los puntos están alejados de Dios. Porque solo fue el pecado original que fue quitado. Este es lo que Dios dio gratuitamente a cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos a acercar a Dios. Esforzarnos. El pecado original, lo que nos cautivó, fue quitado. Es la gracia que Dios dio. Si recordamos nosotros en el Viejo Testamento, pues hemos tenido nuestros estudios aquí sobre el tabernáculo. El tabernáculo tenía una parte dentro que se llama el Santo de los Santos. Y entre el Santo y los Santos y en la parte de afuera había una cortina grande. Y esa la separaba. Era simbólicamente el pecado original. Y recordamos, el único que podía entrar en el Santo del Santo era el sumo sacerdote. Tenía que ser bien limpiada. Y cuando él entraba tenía campanillas en su vestuario que la gente podía conocer si él cayó muerto por su pecado. Y él tenía que entrar y hacer el sacrificio por el pueblo, por el pecado. Pero aquel cortina separaba el Santo de Santo por la demás gente. No sé cuántos de ustedes recuerdan lo que sucedió en el muerto de Jesús. Estaba el testimonio. ¿Qué pasó a aquel cortina? Dice que aquel cortina fue roto. ¿Por qué? Porque es simbólicamente cuando Jesús mostró al tabernáculo el pecado original. Se quitó. Según Nefi, capítulo 1, versículos 70 al 73. Si por la ley temporal fueren desechados y también por la ley espiritual, perecen en cuanto a lo que es bueno y llegan a ser miserables para siempre. Por tanto, la redención viene
en el Santo Mesías y por medio de Él, porque Él es lleno de gracia y de verdad. Y aquí Él se ofreció a sí mismo en sacrificio por el pecado, para satisfacer las demandas de la ley, por todas las corazones quebrantadas y espíritu contrito. Y por nadie más puede satisfacer las demandas de la ley. Por lo tanto, cuán grande es la importancia de dar a conocer esas cosas a los habitantes de la tierra, para que sepan que ninguna carne puede morar en la presencia de Dios, sino que por medio de los méritos y misericordia y la gracia del Santo Mesías. Él quitó el pecado original, pero hay un trabajo que tenemos que hacer. Dice, Él ofreció el sacrificio por quitar el pecado. Pero nosotros tenemos que tener un corazón quebrantado y espíritu contrito. Hay un esfuerzo que tenemos que hacer. Y si no lo hacemos, ahí quedamos todavía fuera. Versículos 74 al 79. Quien da su vida según la carne y vuelva a tomarla por el poder del Espíritu, para efectuar la resurrección de los muertos, siendo Él primero que ha de resucitar, de manera que Él es primicias para Dios, pues Él intercede por todos los hijos de los hombres, y los que creen en Él serán salvos. Por motivo de la intercesión hecha por todos los hombres vienen a Dios, de modo que comparasen ante su presencia, para que Él lo juzgue de acuerdo a la verdad. Cada uno de nosotros seremos juzgados según la verdad y santidad que hay en Él. Viene Dios a mirar su vida, a ver qué ha hecho, a ver qué ha hecho. ¿Ha luchado usted a favor de Dios? ¿Hay razón por qué tú debes estar en el cielo? Debemos pensar. Versículo 80. Por tanto, los fines de la ley que el Santo ha dado para la imposición del castigo que se ha fijado, el cual castigo que se ha fijado se halla en oposición de la felicidad que se haya fijado, para cumplir los fines de la expiación. Hay dos lados, uno de felicidad, uno de castigo. Siempre hay dos decisiones. Así como en el huerto de Edén había dos árboles. Viene el Señor y dijo, no comerás del uno. Ahí estamos en esa decisión siempre. Y Dios está pidiendo a cada uno de ustedes, como pidió a Adán y Eva en el principio, no comerás del uno. Y está pidiendo si participas en el otro. Pero otra vez, es decisión voluntaria. Cada quien, ¿cuál de los dos vamos a participar? Entonces somos libres para hacer lo que queremos, pero hay consecuencias. Vamos a ser juzgados por lo que hacemos en esta vida, sea buena, sea mala. Por esto, bien dijo Santiago 2, 17 al 23. Así, también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hay una necesidad, no solo de creer, hay una necesidad de hacer, de participar. Estamos en media, por decir simbólicamente, del cuerpo. Hay dos árboles. La decisión es nuestra. No comeremos de ninguno de ellos a la fuerza. Entonces no hay muerto, ni hay salvación a la fuerza. La decisión es propia. ¿Dónde va usted? Dios ha dejado a todos libres. Él quitó el pecado original y nos dejó libres para escoger. Dice 18, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe, sí, tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Entonces digo él, si creemos de verdad, tiene que ser comprobado en nuestros hechos. Tiene que ser comprobado en nuestros hechos. Siempre me ha hecho pensar. He viajado a muchas partes y no le falta, siempre voy a algunos lugares de la montaña, veamos una quebrada que pasa por la propiedad de un hombre, está vendiendo su propiedad barato y él me dice, en esta quebrada hay oro. Yo le digo, si hubiera, en mi mente, yo le digo, si hubiera oro, usted no estaba vendiendo esa propiedad barata. Usted estuviera aquí sacando el oro, porque el oro es muy valioso. Dios nos ha dejado libres para escoger. Por nuestras obras demostramos lo que creemos. Si yo digo que hay oro en una quebrada, pero yo no lo estoy sacando, ni me interesa, quiere decir que la verdad es no lo creo que hay algo ahí. No lo creo. Porque voy a dejar algo tan valioso para otra cosa más difícil. Tus obras te demuestran su creencia. Dice, versículo 19, tú crees que hay un Dios, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Digo Santiago, creer no es suficiente, venir a la iglesia no es suficiente. Usted está en medio de dos árboles. Tal vez usted dice, yo creo que hay dos árboles. No es suficiente creer. Hay que hacer. Hay que hacer. Es sus obras que muestran su creencia. Versículo 20, más quiere saber el hombre, hermano, que la fe sin obras es muerte. No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No veas que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hay personas que me han hecho la pregunta, ¿por qué en su iglesia ustedes piden que la persona levante a pedir bautismo? Eso es porque yo quiero ver si quieren. Si tú no tienes ni valor para parar entre los que van a ser sus hermanos y pedir bautismo, usted no cree. Todavía usted no cree. Es la verdad. ¿Por qué? Por la creencia se demuestra en sus acciones. Entonces, poco a poco, cuando vamos creyendo, escuchando la palabra, llega el momento cuando sí de verdad creemos. Y pedimos voluntariamente, como Adán y Eva, voluntariamente escogieron su árbol. Y así nosotros, cada uno, estamos libres para escoger. Porque nada nos detiene de escoger el uno o el otro. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asila. Corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Me encantan esas palabras. ¿Por qué Jesús hizo su obra? Porque tenía una meta por delante. ¿Por qué tenemos valor de pedir bautismo? Porque tenemos una meta por delante. Es el deseo de cada uno de nosotros. Queremos lograr y corremos nuestros ojos puestos en el meta. Yo quiero cumplir las cosas que Dios me ha pedido hacer. Y sé que puedo. ¿Por qué? Porque soy libre. Soy libre. En el Viejo Testamento, antes de morir Jesús, los profetas bebían santamente y su esperanza es que Jesús iba a venir. Pero la verdad es que cada uno de ellos murió y no pudo ir al cielo.
Murió y no pudiera ir al cielo. ¿Por qué? Por el pecado de Adán, que lo restringía. Pero al morir el Señor y resucitar, quedó abierta las cadenas de la muerte. Y ellos pudieron por fin lograr ir al cielo. Cuando leemos el Apocalipsis nos habla, cuando Juan fue al cielo y miró su visión del cielo, miró una multitud de gente de todas naciones como la arena del mar que no se podía contar. Allá en el cielo. Esperamos. ¿Por qué? Porque ya las cadenas fueron rotas. Y hoy decidimos cada quien. Decidimos cuál árbol lo vamos a escoger. Dios nos dio gratuitamente abierta la decisión. Somos libres. En el Viejo Testamento no eran tan libres. Hoy estamos libres completamente. Tú decides. Tu final. ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué quieres usted encontrar? El día sea luego, sea mucho tiempo en el futuro, pero el día que tú mueres, ¿qué quieres encontrar? La decisión es tuya en todo. Gracias por su tiempo. Espero que sus palabras puedan animar a algunos de ustedes.